Buenas tardes con todos. El tema que les traigo en esta oportunidad es técnicas e instrumentos de investigación científica en bibliotecología, un poco generando valor para nuestros usuarios. Un poco lo que se intenta con este tema, bueno, la mayoría son profesionales que trabajan en la Biblioteca Nacional del Perú. La mayoría, bueno, todos ustedes son bibliotecólogos, entonces este tema de las técnicas e instrumentos no solamente lo quiero orientar para investigación científica, también claro que sí, pero también a ustedes les sirve para los estudios de usuario, que también es un tipo de investigación, y un poco en la medida que conozcamos las necesidades, que tomemos data de nuestros usuarios, vamos a poder generar valor para ellos. Entonces, en ese sentido va a ser la charla del día de hoy, ¿sí? En lo que se refiere a técnicas e instrumentos de investigación existen. La mayoría de los bibliotecólogos tenemos ese problema de, si bien es cierto, hay algunos instrumentos y técnicas ya validadas, ¿sí? Ya validadas en bibliotecología, no son muchas y normalmente estamos con esos cuestionamientos o con esa necesidad de querer medir la satisfacción de los usuarios, determinar la eficiencia de nuestros servicios, queremos conocer la percepción con un servicio nuevo, con la percepción con un servicio virtual. Entonces la pregunta siempre es, ¿qué técnicas e instrumentos debo utilizar? Normalmente, como siempre le digo a los estudiantes en metodología, más de obtener estos instrumentos de investigación que nos permiten, por supuesto, recoger la data, ¿sí? La data para posteriormente analizarla, sistematizarla, ¿no? Y poder llegar a resultados que nos van a servir para la toma de decisiones. Entonces, normalmente estos instrumentos pueden ser ya validados, ¿no? Es decir, que ya se han aplicado en otros espacios, que ya han tenido éxito, y nosotros solamente los aplicamos, o también podemos adaptarlos, o también podemos construirlos, ¿ok? Entonces, esa es un poco la idea a la hora de hacer estos instrumentos y de crear estos instrumentos. Un poco para que quede clara la distinción o la diferencia entre técnica e instrumento, a veces se confunde, ¿no? Los dos son elementos necesarios para la investigación, para la recogida de información, pero se confunden como si fueran lo mismo. Entonces, la técnica es el conjunto de procedimientos o pasos, ¿no? Que te permiten esta recolección de datos. Es un poco así como la estrategia, el cómo voy a recoger esta información, y el instrumento sí vendría a ser la herramienta, un poco el tema de la parte tangible, es cualquier medio concreto que permite recoger información, ¿no? Y es un poco responde a la pregunta ¿con qué? ¿Sí? Entonces la técnica vendría a ser el cómo. Hay muchas técnicas que ustedes ya conocen, igual las vamos a recordar ahora, y el instrumento vendría a ser la herramienta o con qué, ¿no? Ejemplo, la observación, que es una técnica muy conocida, y con qué vendría a ser pues la lista de cotejo. Bien, entonces hecha esta distinción, un poco vamos a revisar las diferentes técnicas e instrumentos que hoy día vamos a hablar, ¿no? Que son las más utilizadas, sobre todo en ciencias sociales, en especial en bibliotecología, tanto para estudio de usuarios también, como en la investigación científica, claro está, considerando por supuesto que la investigación científica es un proceso ordenado, sistemático, que ¿no? Tiene el fin de generar conocimiento nuevo o solucionar problemas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos sirve para la investigación de usuarios, para identificar sus necesidades, y bueno, las técnicas más utilizadas son las que vemos ahorita en la vista: la observación, la entrevista, la encuesta, la revisión documental, ahora también voy a explicar sobre ello, la experimentación y el focus group. Digamos que esas son las técnicas más empleadas, hay otras más, sin embargo, en las últimas investigaciones son las más utilizadas. Cada una de estas técnicas tiene su instrumento ideal, ¿sí? Para la observación hay muchos instrumentos, ¿no? Tenemos las fichas de observación, las guías de observación, los checklists o las listas de cotejo. Digamos que la observación es una técnica que tiene una gran variedad de instrumentos. Tenemos la entrevista, el cuestionario de entrevista o la cédula de entrevista vendría a ser el instrumento. La encuesta, por demás conocida,
y el instrumento del cuestionario, la revisión documental, que también es una técnica que ha tomado mucha fuerza últimamente en este contexto del COVID y todo ello. Ahora voy a pasar a explicar porque puede resultar interesante esto. Y sus instrumentos, pues las fichas de registro, las matrices de análisis. Tenemos también la experimentación, que también tiene muchos instrumentos, uno de ellos las pruebas de conocimiento, los tests, los focus group o los grupos focales, que vendría a ser algo muy similar a la entrevista, pero se hace con más personas, y su instrumento son las guías de conversación o los cuestionarios de pregunta también. Es una técnica también cualitativa que tiene muchos instrumentos posibles de utilizar, ¿sí? Pero lo que están acá observando son los más utilizados, o los instrumentos, por supuesto, más representativos de cada técnica. Solamente enfatizar que no puede haber técnica sin instrumento y no puede haber un instrumento sin una técnica que permita su aplicación, ¿no? Se necesitan ambos, y en la investigación científica son elementos sustanciales, estructurales, que pueden, si su uso es deficiente, pueden traer abajo cualquier investigación porque los resultados a los que se llegaría no tendrían la validez y la aceptación suficiente. Entonces es un tema bastante importante de la investigación científica. Y repito, en bibliotecología no ha habido mucho, o no han habido muchos instrumentos ya validados. Sin embargo, a lo que vamos avanzando, se puede decir que ha habido una instrumentalización interesante en la especialidad, que es lo que vamos a ver. Están aquí todas un poco las diferentes técnicas e instrumentos a utilizar, el concepto de cada uno. ¿Todo bien? Sí, creo que hubo, sí, está todo bien. Creo que hubo como un eco, pero ya lo silencié. Ya sí. pasó. Ok, mil disculpas. Sí. No te preocupes. Vuelvo a continuar. Continúo. Entonces, están allí las definiciones de cada uno. Voy a pasar a hablar muy rápidamente porque un poquito la charla es un poco la discusión sobre su aplicación, en qué situaciones, la diferencia entre instrumentos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, a efectos de que les quede el material, está el detalle de cada una. Bueno, rapidito, la observación, que es un proceso de contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se desarrolla una conducta en un contexto determinado. La observación, cuando uno crea un instrumento, el mismo investigador lo llena, ¿sí? Es básicamente, esta técnica es la ideal si de pronto yo lo que quiero es estudiar o analizar conductas, comportamientos, ¿sí? Y es una técnica, la observación, que se puede utilizar tanto en el enfoque cuantitativo como cualitativo. En el enfoque cuantitativo, se le llama la observación estructurada, es decir, aquella que cuenta con un instrumento, por supuesto derivado de la operacionalización de la variable y un proceso de validez y confiabilidad, y mayormente pues los instrumentos son la checklist o las fichas de observación, las listas de cotejo, perdón. Y la observación participante es muy de la investigación o del enfoque cualitativo, y lo que esta técnica consiste en que el investigador, es más, el sujeto investigado, no tiene mucha idea o no es consciente de que está siendo observado en muchos casos, porque precisamente la riqueza de esta técnica o de esta derivada este tipo de observación participante es que puede el investigador obtener información muy rica de del estado del sujeto en su contexto natural. En ese sentido, muchas veces el investigado no sabe que está siendo observado, y el instrumento básico para el investigador acá son los cuadernos de registro, el cuaderno de apuntes, inclusive la grabadora en muchos casos. Y repito, es información muy rica porque es de primera mano. Muchas veces el investigador forma parte se confunde con la muestra para poder tener esa cercanía y registrar los hallazgos, ¿sí? Entonces esos son los dos tipos de observación, las derivadas. Hay otros tipos más, pero repito, en bibliotecología son las más utilizadas, y la observación estructurada de todas maneras tiene sus instrumentos,
y estructurados, por supuesto, validados, confiabilizados. La lista de cotejo puede ser una, y la observación participante puede tener una ficha de registro, el cuaderno de apuntes, pero básicamente es información para posteriormente ser sistematizada, ¿ok? Las ventajas, un poquito de la observación de esta técnica, es que se puede obtener información independientemente del deseo de proporcionarla, a diferencia de la entrevista, ¿no? O de la encuesta, que sí el sujeto tiene que decidir si te la da o no, acá no, a veces ni se entera que está siendo observado, repito, los fenómenos se estudian desde su contexto, esa es la riqueza, no hay intermediarios, pero también la observación tiene sus limitaciones. A veces el tema subjetivo, la proyección del observador, del investigador, es posible confundir los hechos o interpretarlos, como toda, ¿no? Como en la investigación cualitativa, la subjetividad a veces también juega un papel importante, la influencia del observador sobre la situación observada, existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas, ¿no? A partir de observaciones parciales o de algunos sujetos. Sin embargo, repito, depende mucho la variable que queremos medir, analizar. En este caso, esta técnica es muy sugerida para determinar conductas y comportamientos. Este es un ejemplo de lista de cotejo, los famosos checklist, sí o no, recibe el material, demora en la entrega del material, sí o no. Esta es otra que he tomado también. El referencista llegó puntualmente a su escritorio, el referencista conversó amablemente. Normalmente son dicotómicas, sí o no, aunque normalmente también algunas veces se puede poner una tercera opción, en alguna medida, en algún momento. El referencista solucionó los problemas. Este es otro tipo rúbrica, ¿no? Que también es en educación, mucho se utiliza, ¿no? Para determinar alguna conducta y se va marcando. Y siempre teniendo claro que en la observación estructurada, los instrumentos tienen que responder a una variable, a sus dimensiones y a sus indicadores. Sea una encuesta, sea un cuestionario, sea un cuestionario de entrevista, sea un focus, tiene de todas maneras que sus indicadores tienen que derivar de la operacionalización de la variable, en este caso, por supuesto, de sus dimensiones y de sus indicadores, ¿ok? Entonces, estos son algunos ejemplos. Por otro lado, la entrevista. La entrevista hay tres tipos. La entrevista, pues ustedes la conocen. La diferencia de la entrevista es que es costosa en tiempo, necesitas un tiempo prudencial, que a veces el investigador no lo tiene. La entrevista es una técnica muy cualitativa, muy del enfoque cualitativo. Se utilizan para recabar información en forma verbal. Se caracteriza también porque obtienes información muy rica por el trato directo, y se dividen también en tres tipos. Hay muchos autores al respecto, pero digamos que esta división de entrevistas es la más utilizada. También la entrevista pueden ser entrevistas estructuradas, igual. El cuestionario de preguntas derivan de una operacionalización de la variable, como el caso anterior, y se caracterizan por ser algo así como preguntas cerradas. El investigador tiene un guión y no se sale de él, y el mismo formato de entrevista se lo aplica a los N sujetos. También tenemos las entrevistas semiestructuradas, que sí son las preguntas un poco más abiertas, sí te da la opción a poder dar un espacio para que el investigador se explaya más en sus respuestas. Y por último, tenemos las entrevistas a profundidad, siendo este último la técnica favorita o la técnica emblemática de la investigación cualitativa, que no hay un patrón, no hay una guía, si bien es cierto, no hay un cuestionario, no hay una guía de preguntas, si bien es cierto, pueden haber algunos disparadores, orientadores, como se le llama. Estos te sirven solamente para orientar la conversación, más es totalmente abierta, viene la repregunta, y mucho se hace la comparación aquí de este tipo de entrevista a profundidad, mucho se hace la comparación con las entrevistas que tenemos con los psicólogos, que cada vez nos van
¿no? Tratando de sacar mayor y mayor cantidad de información, y vienen las repreguntas y el por qué, y en la medida que el investigador llegue a un alcance importante, a una confianza importante, a obtener información muy rica del sujeto investigado, es más exitosa. Este tipo de entrevistas a profundidad no es tan fácil, se necesita un tiempo para dedicarle, es aceptado mínimo 45 minutos a 1 hora por sujeto. Hay un análisis bien detallado que se hace a través del Atlas T, ¿no? Que al final les puedo mostrar un poquito cómo se hace manualmente si me da el tiempo, pero se caracteriza porque no es igual a cada sujeto. El investigador puede tener un protocolo, repito, puede tener un orientadores, disparadores, como se le llama, pero no va a ser la misma entrevista a todos los sujetos de la muestra, si se quiere, porque va a haber situaciones donde el sujeto investigado va a ser muy dicotómico en sus respuestas, va a decir sí, no, cómo te sientes, bien, mal, entonces no te da opción a más. Sin embargo, dependiendo de la persona y su disposición de darte información, esto puede variar en el camino. A lo que voy es que no es estándar la aplicación, puede variar de sujeto a sujeto en función a su disposición y a la capacidad del investigador también de poder obtener información rica en ello. Sí, entonces esos son los 3 tipos de entrevistas. Estructuradas, que sí hay un patrón, igual para todos; semiestructuradas, que te da la opción de la semiabierta o para que se explaya el sujeto; y las de a profundidad, que no hay ningún patrón, y el que marca la pauta es el sujeto investigado. Bien, la encuesta, ni hablar mucho de la encuesta porque es la técnica emblemática en el enfoque cuantitativo, ¿no? Digamos, la riqueza de la encuesta, aplicarla a una cantidad súper importante, muchas personas, en un solo momento. Ahora en épocas de COVID, de pandemia, se utilizan mucho los Google Formularios, hay muchas opciones en investigación que han salido en este tiempo, entonces inclusive tú las aplicas, inmediatamente se tabulan y se procesan, ¿sí? Como ustedes ya deben conocer, y esa es una gran ventaja, es económica, pero no se da mucho tiempo, pero puede perder en el camino la riqueza que sí tiene la entrevista. Es impersonal, hay casos que inclusive el investigador no conoce a los sujetos investigados, lo puede mandar a aplicar, una de las características del enfoque cuantitativo precisamente es esa impersonalidad, ¿no? Entre el sujeto investigador y el sujeto investigado. Sí, se aplica, y repito, su mayor riqueza es la gran cantidad de alcance que tiene y lo económica que es, y muy utilizada, ¿no? Acá hay cuestionarios sobre hábitos de lectura, tengo una base de datos de instrumentos, he sacado un poco los de Biblio. La LIQUAL, que también es conocida por todos, que en algún momento fue muy utilizada, sigue siendo muy utilizada, sin embargo se han creado otros instrumentos. Un poquito la desventaja de LIQUAL es su complejidad en la aplicación, en el llenado y en la tabulación. A veces se necesitaba, yo también la he aplicado, y necesitabas, como les digo, como un acompañamiento para el llenado. No era fácil que el usuario por sí solo la llenara, necesitaba un acompañamiento para que le explique a qué se refiere lo mínimo que aceptaría, lo que esperaría, lo que realmente ve. Entonces, en ese sentido, un poquito se han utilizado otras herramientas últimamente. Sin embargo, es un instrumento que deriva del CERCUAL y bastante aplicado, y uno de los primeros en bibliotecología. Esto es con respecto a los diferentes cuestionarios, la técnica de la encuesta. La revisión documental. Eso sí, ustedes dirán, pero para estudiar a los usuarios no le veo tanto. Déjenme decirle que es una técnica, bueno, es la llamada, como siempre le digo a los estudiantes, la llamada técnica de ratón de biblioteca o de gabinete, es la investigación de gabinete. Es decir, tú no necesitas salir a campo para poder recoger data. La única forma de recolectar data es netamente la revisión documental, revisando fuentes primarias, secundarias,
puedes revisar periódicos, artículos. Entonces, hay muchos estudios, es la característica principal de esta técnica, que la puedes hacer en una biblioteca o en un espacio, dependiendo de lo que vas a revisar, pero la característica es que, ¿por qué les digo que esta puede ser la novedad? Si es una técnica bastante antigua, ¿no? Ustedes dirán, es contradictorio lo que me indica. La novedad es que actualmente se está trabajando mucho lo que son las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son un tipo de artículo, ¿verdad? Que estamos mucho con la publicación científica, y me imagino que ustedes también están interesados en publicar, porque la investigación y la publicación hay una relación, ¿no?, simbiótica entre ellos. No puedes hablar de investigar sino también estás pensando en publicar. Antes terminaba la investigación con las conclusiones. Ahora pues no. Ahora termina la investigación, o ni siquiera termina, sino continúa con la publicación. Y la publicación en revistas indexadas que tengan un impacto importante, porque investigación que se publica en lugares que no tienen impacto tampoco tiene mucho sentido. Por eso les decía que la revisión sistemática, repito, que es un tipo de investigación que solamente se caracteriza por la revisión de artículos científicos. Voy a mostrarles este instrumento. Solamente se caracteriza por la revisión de los hallazgos de las últimas investigaciones sobre un tema determinado. Esta es una matriz en la investigación documental o revisión documental como técnica. Los instrumentos son realmente variados y creativos. A veces también podemos hacer comparaciones de normas, de leyes, ¿no? De la ley 29230, por ejemplo, en Colombia, en Perú. Podemos hacer, no sé, a lo que voy es que los instrumentos de esta técnica son realmente muy, muy a medida de lo que quiere el investigador realizar. La única forma de obtener información, repito, es revisando fuentes. Y actualmente, como en este tiempo de pandemia, los investigadores hemos tenido el problema de que no tenemos el contacto para poder hacer entrevistas, aunque hay muchas formas de hacerla, claro está, como estos medios, pero no ha habido la posibilidad del trabajo de campo, ¿no? Y los mismos estudiantes tienen problemas cuando se les deja en algún curso realizar su trabajo final porque no pueden salir a campo. Entonces, digamos que esta técnica ha tomado en tiempos de pandemia un protagonismo importante, y eso se visualiza en las últimas investigaciones realizadas, que son investigaciones que solamente revisan los hallazgos de los últimos artículos que están en Scopus, en WOS, en Cielo, y identifican tendencias, características, hacen comparaciones, y actualmente muchas publicaciones en bibliotecología y en todas las ciencias sociales como tal. Me imagino que también la pandemia influyó un poco por la forma son las que están teniendo bastante auge, y hay muchas al respecto. Ha crecido mucho la revisión documental como técnica, y les invito pues a revisar las famosas revisiones sistemáticas, que son muy interesantes, y esta es una matriz, por ejemplo, de diferentes documentos que se han presentado sobre algún tema, a efectos de analizar pues sus posibles contribuciones, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera hacer, pero este podría ser un instrumento de la técnica de la revisión documental. Una más. Tenemos la experimentación, que también es otra técnica un poco más compleja, que consiste en la manipulación de una variable, una medición antes y una medición después, intervención de parte del investigador. Yo, para poder probar mi hipótesis de que un programa va a mejorar o influye o es efectivo en otra variable para mejorar alguna variable, yo tengo primero que aplicar el instrumento a la muestra, hacer mi intervención y volverlo a aplicar en un segundo momento, en algo como un post-test, para poder determinar si mejoró o no con mi intervención. Entonces, esa técnica es muy utilizada también, la experimentación, que mucho se asociaba a las ciencias naturales, pero
en las ciencias sociales se aplica mucho también, como lo hemos visto en aula. Entonces, la experimentación también funciona con otros tipos de instrumentos y tenemos pues las evaluaciones, por ejemplo, la comprensión lectora, que es una variable que se trabaja mucho con el tema de experimentación. Muchos bibliotecólogos aplican programas de infografías, programas de comprensión lectora, programas para niños, para adultos, para poder mejorar esas variables, ¿no? Entonces, la experimentación también es una técnica y no solamente su instrumento puede ser una ficha de evaluación, un examen o un test. También pueden ser, dependiendo, una prueba de conocimientos, una prueba de lectura, etc. También es necesario mencionar aquí un detalle. Los instrumentos utilizados, ¿sí? Todos los instrumentos que yo utilice en mi investigación, científica sobre todo, para que tengan, que los resultados que podamos obtener sean aceptados por la comunidad, tengan validez científica, tienen que tener dos elementos, ¿sí? Tienen que tener dos elementos que son la validez y la confiabilidad. A veces se cree que ok, puedo tomar un instrumento ya válido, oye, puedo adaptar, puedo construir uno. Se cree que solamente es revisar otros instrumentos y hacer un Frankenstein o algunas preguntas de un instrumento de aquí para allá. Y no es tanto así. Un poco lo que se necesita es que en la elaboración de los instrumentos, que es toda una metodología, que para la charla pues no hay tiempo de ser con mucho detalle este tema, pero solamente para la elaboración de los instrumentos, cuando nosotros los construimos, cuando nosotros los diseñamos, hay que tener en cuenta las dimensiones, los indicadores de la variable, que han sido, ¿no? Que son objeto de estudio, y después de ello, no es que, ok, ya construí, ya operacionalicé mi variable, ya hice mis indicadores, mis dimensiones, mis indicadores, ya lo puedo aplicar. No, necesitamos tener dos elementos importantes, que es la validez y confiabilidad. ¿A qué se refiere la validez? La validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente a la variable que pretende medir. ¿Este instrumento realmente mide a la variable? ¿Y quién lo dice eso? Eso no lo dice el investigador mismo. El investigador hace el proyecto de instrumento. Este trabajo lo realiza o lo puede realizar, se puede realizar, perdón, a través del juicio de expertos. Hay unas fichas que se llenan, al final creo que tengo un ejemplo, que a través de expertos, siempre impar, pueden ser 3, 5, 7, dependiendo de las políticas de la universidad o de la institución a donde vas a presentar tu proyecto, donde ellos realmente verifican metodológicamente y temáticamente, está compuesto de temáticos y metodólogos, si el instrumento realmente mide a la variable que se pretende medir. Y por otro lado tenemos la confiabilidad, que es el grado de certeza del instrumento. Quiere decir que este mismo instrumento, si lo aplico en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo las mismas condiciones, me va a dar los mismos resultados. ¿Ok? Como una balanza. Me subo a la balanza y dice que peso 65 kilos. Bajo las mismas condiciones. No he comido, no me he puesto más ropa, no he cargado nada. Entonces me vuelvo a subir a la balanza y tengo que pesar lo mismo. Entonces, un poco así es una buena analogía para que quede claro qué es la confiabilidad. La confiabilidad es el grado de certeza del instrumento y se mide a través del, puede ser, dependiendo de la característica del instrumento, ese también es un detalle. Si es un escala Likert, puede ser el alfa de Cronbach o el Q de Richardson, que son estadísticos que te permiten determinar la confiabilidad de los instrumentos. Y se hace aplicando una prueba piloto, que es un previo a la aplicación final del instrumento. Sí que también hay mucho detalle allí, pero es un poco esta charla de 45 minutos, que son dos elementos importantes antes de aplicar. Y también tenemos, sí me gustaría un poquito hablar
sobre los tipos de instrumentos, hemos visto varios. Podría llenar la PPT de instrumentos, pero es importante determinar que hay una distinción entre los instrumentos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Los cuantitativos son, el enfoque cuantitativo es aquel que mide una realidad objetiva. El enfoque cualitativo estudia el fenómeno desde la perspectiva de los sujetos, ¿ok? Entonces es distinta la información que yo puedo obtener. Y eso es muy importante, nosotros que trabajamos en bibliotecas, nosotros que trabajamos con usuarios, tener estos, ¿cómo les diría? Este abanico de opciones para saber en qué momento utilizar un instrumento u otro. Los instrumentos cuantitativos, como los cuestionarios, las listas de cotejo, las pruebas de conocimiento que hemos visto ahora, te dan una información no dura, te dan una información de todo, te dan una información global y puedes tomar decisiones, claro que sí. Sin embargo, los instrumentos cualitativos que pretenden saber, penetrar en lo más, ¿no? En lo más íntimo del usuario para conocer sus necesidades, qué piensa, qué siente, sus vivencias, los más conocidos son los que están allí mencionados, pero yo creo que un poco la importancia es para qué sirven o qué información podemos obtener de cada uno de ellos. Las cédulas de entrevista, las fichas de recuerdo, las matrices de análisis, que también es muy utilizado en la revisión documental. Inclusive los instrumentos no son tan estándar como los cuanti, ¿no? Aquí los instrumentos de un cualitativo puede ser hasta una grabadora, hasta un cuaderno. Esos son los instrumentos del investigador cualitativo. Se caracterizan también, no son estándar como estos, como, ¿no? Como los cuestionarios de la encuesta, que yo mando a reproducir fotocopia de, bueno, ahora ya no, ¿no? Pero digamos, se manda a reproducir tantas encuestas y se ponen al mostrador y es suficiente. Acá no, acá se tiene que trabajar con cada sujeto. Y un poco la importancia de qué información se obtiene, y si quería un poco ir cerrando con este tema, qué información se obtiene con cada uno. Me queda claro que hay instrumentos quanti, quali, y me queda claro que hay una gama extensa de los N instrumentos que puedo utilizar según yo quiero medir. Pero un poquito para que quede claro, con los instrumentos cuantitativos, esa información la he tomado, ustedes la manejan. Con la data cuantitativa yo puedo, ¿no? De una gran cantidad de usuarios o de sujetos investigados, yo puedo hacer gráficos, puedo determinar su satisfacción con una sola gráfica o por dimensiones, y por supuesto me ayuda en la toma de decisiones, ¿no? Para saber qué tipo de personas, de usuarios tengo, cuál es su grado de satisfacción, etcétera. Pero ¿cuál es la ventaja? Porque digamos que esto es por demás conocido y no creo que sea nuevo para ustedes lo que les digo. Pero sí quería enfatizar en la data cualitativa, que a veces nos perdemos en lo anterior y no sabemos la importancia de este tipo de instrumentos y la riqueza de información que nos puede dar si es que queremos realmente, digamos, crear nuevos servicios, eliminar algunos servicios, mejorar los existentes, realmente brindar servicios que satisfagan necesidades, no hacer una buena investigación de mercado, estudio de usuarios, como se indica, para realmente brindar generar valor para el usuario, generar plus adicionales para el usuario. Entonces les he traído aquí algunos ejemplos que he tomado de algunas tesis cualitativas. Ahí está la fuente, ¿no? Y esta es la información, esa es la peculiaridad del enfoque quali, ¿verdad? Que no es la aplicación y los resultados son globales a través de un gráfico o de una tabla o un pastel, sino es al detalle de lo que realmente piensa, siente, vive el sujeto. En este caso es un estudio sobre los usuarios con discapacidad visual de la Biblioteca de San Marcos, ¿sí? De la Biblioteca Pedro Zulén de la Universidad de San Marcos. Entonces, a estos usuarios se les consulta, se les pregunta qué sienten con el servicio de la biblioteca para ellos. Ellos dicen, no los voy a leer todo porque son varios, pero un poquito quiero que quede claro la importancia de la utilización de estos instrumentos cualitativos en bibliotecología
Abandoné la universidad pues no contaba con el apoyo de los profesores en el tiempo de entregar los trabajos. Cuando dejaba separatas, obviamente se me hacía difícil leerlas. Tenía que buscar un lugar donde escanearlos para poder acceder a la información. El tiempo se me acababa hasta encontrar. Se ha hecho normal dejar las carreras profesionales para personas con discapacidad visual. Conozco a mucha gente que se ha hecho eso por falta de ayuda. Ellos mismos tienen que preparar su material de estudios. Imagínate. Una de las características de la investigación cualitativa es que tú captas y registras hasta hasta los signos de exclamación, porque esa es precisamente la riqueza de esto. Nunca en mis años de estudiante he escuchado sobre las bases de datos que ofrece la biblioteca, y mucho menos que podía ayudarme en mis tareas académicas. Lo decía un usuario de comunicación social. No conozco las bases de datos de verdad. Me supongo que sirven para buscar información, pero no sabía que la universidad ofrece este servicio. ¿Qué será que nunca se ha difundido? ¿Tienes idea? Para mí es más fácil detectar una publicidad. Para mí es más difícil, detectar una publicidad, dice un usuario de educación secundaria. El catálogo en línea sí logré usarlo, pero de lo que recuerdo no era muy fácil usarlo. Las pocas veces que lo he usado fue un año 3 veces. Lo hice con la colaboración de alguien que pueda ayudar. Sobre el material de búsqueda sí me acuerdo haberlo consultado, pero en muchas oportunidades eran mis acompañantes los que realizaban la búsqueda. Yo solo les indicaba el tema o el título que requería. Y ya por último, si bien sacaba copias de los libros que necesitaba para desarrollar mis tareas de la universidad, tenía la necesidad de convertir esa información en otro formato. Para ello iba a la biblioteca pública y de esta manera ellos podían convertirla en audio y así poder acceder a la información. Sí, cuando les preguntaban sobre si conocía. Sí, en la Biblioteca Central existen materiales bibliográficos muy interesantes. Qué lástima que para nosotros, o sea, los usuarios con discapacidad visual, sea complicado poder acceder a esos materiales. Tenemos la necesidad de acudir a otras instituciones para poder acceder a la información o depender de ayuda de otro compañero. No existe el apoyo necesario para que un estudiante con discapacidad visual se desenvuelva de manera autónoma. Entonces, este tipo de investigación cualitativa, en este caso, los famosos estudios fenomenológicos o los estudios, como les comentaba, esta información se obtiene con las entrevistas a profundidad, ¿no? Somos personas que no vemos, debemos acudir a otros de nuestros sentidos para poder desplazarnos, tratar de memorizar, etc. En el caso de la biblioteca o otra institución, ¿no? Es importante que no muevan con frecuencia sus materiales y si lo hacen que nos indiquen, ya que esto puede ocasionarnos este tipo de investigación, de técnica que es la entrevista a profundidad, realmente da información muy valiosa si es que yo quisiera generar valor para este tipo de usuarios en particular. Esto solamente lo pongo un poquito para ir terminando, porque creo que ya llegué a la hora. Yo sí soy muy, muy respetuosa de los tiempos. Normalmente me preguntan, y seguramente ustedes también, ok, Karen, de acuerdo, me convenciste, sí, me convenciste, yo sé que la investigación cuantitativa, la cualitativa es muy importante, pero ¿cómo se tabula? ¿Cómo se procesa? Es muy complejo. La investigación cuanti o la data cuanti, yo creo que todos tienen claro, ¿no? Que lo hacen con pasteles, con tablas, el SPSS, el Excel ayuda muchísimo, pero ese tipo de información, ¿cómo se trabaja, se analiza? ¿Cuál es el tratamiento? Si no es más que párrafos, más que palabras, lo que en investigación cualitativa se llama data cruda. Es más, de una entrevista de 45 minutos, el investigador cualitativo vota 10, 20 páginas. Y no es que pones todas en la investigación. Entonces sí es cierto que es importante el tema del tratamiento. Solamente les traigo una vista al respecto, como hemos trabajado. Esta es una tesis real de la Universidad Vallejo, César Vallejo, de violencia familiar, y un poco el tratamiento que se da, un poquito como alcance nada más, es que las frases que van, esto es de violencia familiar, repito, se ha evaluado, se entrevistó a través de entrevista a profundidad, madres golpeadas, ¿sí? Con madres que habían sido víctimas de violencia familiar en Huaral en el año 2017. Entonces, las preguntas, como les digo, las entrevistas a profundidad solamente son orientadoras, cómo se sentía frente a ello. Entonces, las madres iban mencionando, esto se graba, se transcribe a través de diversos medios,
y lo que haces es ir registrando. Esto te ayuda también mucho el Atlas T. El Atlas T es el instrumento ideal para procesar y analizar información o data cualitativa, tipo esta. Sin embargo, un poquito quise presentar esta diapositiva para que más o menos se den la idea cómo se trabaja. Uno va resaltando, puede ser por colores, en el Atlas T por códigos, ¿no? Aquella información que puede resultar significativa. Pues cuando alguien hace una entrevista también hay mucha información muerta, ¿no? Mucha información que no tiene sentido, sin embargo también se registra. Pero para analizar data cualitativa lo que tienes que hacer es un poco registrar o representar a través de colores o códigos, repito, aquellas frases que pueden resultar importantes y se tratan de resaltar y categorizar, ¿no? Hasta reducir la información. Toda la información que puede ser una hoja, 2 páginas, se trata de, van a haber constantes a lo largo del texto y se trata de ir categorizando o agrupando a través de elementos que puedan sintetizar gran data y la vas reduciendo cada vez más. Es un poquito al revés que la investigación quali, el enfoque cualitativo, perdón, es un poco lo contrario al enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo ustedes tienen su variable y la descomponen en dimensiones, salen los indicadores. Acá no, acá es al revés. Acá de la data, por eso es un enfoque inductivo de lo particular a lo general. La gran data, ¿no? Vas reduciendo y un poco esto se vuelven las dimensiones o las categorías, subcategorías, ¿no? A las que queremos llegar. Y nuestro análisis se basa en esta reducción de información, ¿no? Es un poquito más complejo, de pronto en otro momento si me invitan les explico el análisis de la data quali, solamente quería ¿no? dejar este alcance para que, porque es la pregunta que siempre me hacen sobre la tabulación de la data. Y un poquito ya para ir terminando, pero no haberme pasado el tiempo y Alicia no se moleste conmigo. El enfoque que predomina en los estudios de usuarios en bibliotecología es el cuantitativo. Y la técnica más empleada es en la encuesta, ¿no? En los cualitativos, las técnicas más empleadas son las entrevistas, pero sobre todo la observación participante. Un poquito si me preguntaran de lo que sabes o de lo que has estudiado, ¿qué es lo que predomina en bibliotecología? Los estudios fenomenológicos, que son los estudios de vivencias, ¿no? Cualitativos, que un poquito les traje el ejemplo, son el método idóneo para realizar ciertos estudios, si queremos, por ejemplo, tipos particulares de usuarios, discapacitados, usuarios mayores, qué sé yo, usuarios niños, ¿no? Nos puede servir mucho. El conocimiento que tengamos sobre nuestros usuarios es la base para la gestión de los servicios bibliotecarios, ya sea para mejorar o eliminar, crear nuevos servicios, como les mencionaba. Por ende, es tan importante para hacerlo, cada vez más completas e integrales que permitan identificar perfiles precisos. Es una tendencia en investigación de usuarios tener metodologías más exquisitas, si se quiere, más perfectas, ¿no? Que nos permiten hacer estudios más integrales. En los cursos de metodología, pues deberíamos enseñar esto y un poco para terminar solamente es que todo lo que se les ha dicho, la idea es que ustedes sepan utilizarlo, ya sea para investigación científica, para con sus usuarios, ver a la metodología como un abanico de opciones, como una caja de herramientas y usar con creatividad la más indicada para lo que quieran investigar. Muchas gracias por su atención. Gracias, Karen, por la ponencia del día de hoy. Tenemos 2 preguntas antes de terminar la sesión de hoy. Una es de Isaac Sánchez, quien consulta: ¿una investigación basada en la técnica de revisión documental siempre incluye un análisis amplio en función de los documentos recogidos o solo se centra en describir el contenido de las fuentes? Ya. Dependiendo de lo que quieras, dependiendo de lo que quieras estudiar. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas, que es un tipo de investigación documental, se centra en hacer una compilación de los hallazgos de otras investigaciones. Es decir, hace una buena búsqueda, un buen mapeo documental en base de datos como Scopus, como WOS, mínimo como Google Scholar, y de estos identificación de estos N documentos solamente tratan los hallazgos, por ejemplo, ¿sí?
Pero si yo quisiera hacer de pronto un estudio histórico, también con la técnica de la revisión documental, pues allí sería de otro tipo, ¿no? Ahí ya no buscaría los hallazgos, sino sí me centraría en el detalle de los documentos en función a lo que yo quiero estudiar, no sé, digamos, el incendio, ¿no? De la Biblioteca Nacional, entonces yo buscar, o también podría complementar con otras técnicas. A veces la revisión documental muchas veces se ha utilizado como una de ellas, ¿sí? Como una de ellas, y se podría complementar muy bien con las entrevistas, ¿sí? O de pronto con una suerte de triangulación, que es lo que se llama ahora mucho en metodología de la investigación, que es un cóctel de entrevistas, un triángulo de métodos, ¿no? Para poder hacer un estudio del fenómeno como se debe, ¿sí? Entonces podría ser una revisión documental, una observación participante, ¿sí? Con una suerte de entrevistas a profundidad. Sería una buena opción. No sé si respondo a la pregunta de Isaac, eso es lo que quería, y no me lo dicen. Sí, pues justo acaba de colocar. Genial, muchas gracias, profesora. Tenemos otra pregunta de Wilson, ya para cerrar ahora sí. Buen día, profesora. ¿Puedo sustentar una tesis utilizando técnica de revisión documental? Sí, gracias. Ajá. Ya sabía que les iba a llamar mucho la atención de la revisión documental. Efectivamente, como dice Wilson, como que se ponía en tela de juicio hace algún tiempo el tema de la revisión documental como que muy débil, esa metodología para poder sacar conclusiones. Sin embargo, les invito, u otro día que me inviten, para revisen por favor lo que son las ahora llamadas revisiones sistemáticas. Solamente, Wilson, con revisión documental es suficiente para que tú presentes tus resultados y tus conclusiones. Solamente en ese tipo de estudios, principalmente las revisiones sistemáticas, donde la principal técnica o la única técnica es la revisión documental, sin ningún problema tú puedes, también los llamados estados del arte, no sé si los han revisado. Los estados del arte es hasta dónde se ha avanzado sobre un tema determinado a la fecha. Entonces, los metaanálisis, los estados del arte, las revisiones sistemáticas, mi querido Wilson, son un tipo de estudios donde la revisión documental es la única técnica sin ningún problema. Y puedes sustentar tu tesis si son uno de ellos sin ningún problema.